Me han generado hasta rumores de golpes de Estado. Bien fundamentados, y me llaman. Pero no me da temor. Yo fui electo democráticamente. Y si democráticamente en algún momento debo entregar el puesto, señores, he dicho para qué vine. Nuevamente las declaraciones del presidente que ayer ofreció en el Palacio Nacional de la Cultura la presentación de la política de empleo, en donde él pues hizo referencia a esta amenaza que tiene frente a su mandato y que dice no tener miedo. Bueno, le preguntamos en su momento al portavoz Heinz y no dio mayores declaraciones, y esta es la respuesta este viernes de lo que va a hacer el Ejecutivo luego de las declaraciones. Escuchemos. Sobre ese tema solo el señor presidente se puede pronunciar, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 23, numeral 8, precisamente pues restringe bajo reserva cualquier información que tenga que ver con temas de seguridad nacional. No le puedo dar más detalles sobre ese tema, ¿verdad? Ya que precisamente es por tema de seguridad nacional. Bueno, no da más detalles, no puede dar más detalles. Claro, porque dice que solo él puede referirse, puede... ¿Eso no dice la ley? No, y está utilizando la Ley de Acceso a la Información para no querer dar más explicaciones de un anuncio que hoy por hoy nos tiene 2 días, en nuestro segundo día, preguntándonos qué trató de decir, cuál es la amenaza real que tiene el presidente encima. Y creo que, bueno, un analista en la nota de Carolina Leverón hacía referencia a, ojo, cuidado, que esta no sea la excusa para declarar estados de excepción que permitan otros tipos de movimientos, sobre todo en los ministerios, porque también ayer el presidente hacía referencia de que muchos de los ministros no han ejecutado, no han firmado órdenes ministeriales porque tienen temor a esta desestabilización. Yo espero que el organismo ejecutivo no caiga en esa tentación de utilizar esto como una excusa para querer agilizar compras, querer agilizar algunos procesos, y que creo que sería un desgaste innecesario para la imagen del presidente. José Carlos. Sí, indudablemente, si adoptan ese tipo de estrategias, al final del día el que más afectado va a salir es el gobierno. De hecho, desde mi perspectiva, en este momento la imagen del presidente fue seriamente debilitada. Es decir, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, al momento en que él lanzó y dio las declaraciones en la conferencia de prensa y luego pues no presenta pruebas, automáticamente la mayoría de la percepción, por ejemplo en las redes sociales se evidenció que la gente no le daba credibilidad a las palabras expresadas por el presidente. Entonces sí estamos en una situación en donde en primera instancia esta estrategia está debilitando al presidente aún más. De hecho, si revisamos la estrategia, bueno, la pésima estrategia de comunicación que ha tenido el gobierno, lo que ha generado continuamente es desgastar la imagen del presidente, y esto lo vemos en diferentes momentos. Y sí, esto tampoco por un lado puede ser un elemento para justificar una inacción del Estado. Al contrario, si el presidente en este momento tiene personas dentro de su gobierno que no se animan, entre comillas, a firmar los contratos, pues que la renueve y que coloque a personas que estén dispuestas a firmar los contratos. Y llama la atención que no solo es el temor a la Contraloría, sino porque seguramente estas personas están en alguna medida recibiendo presiones para firmar contratos que probablemente no están del todo de ley. Entonces creo que el presidente al final se pone en escenarios bastante incómodos al evidenciar que tiene pues muchísimas dificultades para hacer una conducción política del Ejecutivo. Entonces eso es leído, pues, es decir, e interpretado por la gente que al final del día dice, bueno, entonces no tiene la capacidad para conducir, para dirigir, para dar lineamientos
capacidad y credibilidad que Sí, se ven, son mermados. los dos elementos que al final de cuentas pues ponen una imagen bastante débil. De hecho, si lo comparamos con los últimos 3 presidentes, yo me atrevería a decir que Jimmy Morales es el presidente que a estas alturas del gobierno tiene los Mayor niveles nivel de desgaste más altos en comparado con Otto Pérez Molina, que abril del 2015 tenía un nivel de aprobación altísimo, su gobierno no tanto, pero él sí tenía niveles de aprobación altos. Oscar Becerra, otro caso, pero es preocupante porque indudablemente no hay. ¿Cómo es este proceso acelerado? Y no ayuda mucho o poco, favor hace el vicepresidente Jafet Cabrera cuando se le pregunta del tema unos días antes, pero por la línea de la ola de violencia que ha golpeado duramente esta semana, sobre todo a los taxistas. Él asegura que esos ataques, esa ola de violencia responde a un objetivo: desestabilizar al gobierno. Tampoco sirve mucho ni da tranquilidad que el vicepresidente diga que la ola de violencia está respondiendo también a una estrategia para votar al Ejecutivo. Cuando hay debilidad política, una de las acciones políticas, están pidiendo aquí desde, digamos, las consecuencias y ramificaciones políticas, legales, civiles e internacionales. Principiamos por las políticas. Cuando hay debilidad política, lo más fácil en términos de comunicación es echarle la culpa a alguien más y decir, miren, yo no puedo avanzar porque fíjense que aquel me está viendo feo, no puedo avanzar porque fíjense que aquel me jaló el pelo, no puedo avanzar porque fíjense que aquel... Eso es pues hasta muy infantil. Decir, esa ola de violencia viene en contra de nosotros. Disculpe, señor Jafet Cabrera, pero esa ola de violencia viene en contra de la ciudadanía, no en contra de usted. Usted tiene un montón de guardaespaldas ahí. Usted está bien cubierto por las AAS, usted y su familia. Y allá en la Cañada donde vive, pues obvio, ¿verdad? Está Ahí todavía no va a más entrar, protegido. no va a tener ningún Entonces, peligro. no es contra usted ni contra su gobierno, es simple y sencillamente que hay la lucha contra la impunidad, apenas empieza, todavía hay que fortalecerla a partir de lo que hacen ustedes, y entonces va a haber esto, va a haber extorsionistas, va a haber gente mareros, va a haber narcos, va a haber todo. En estos momentos, para su conocimiento, señor Jafet Cabrera y Jimmy Morales, hay 2 policías entre la vida y la muerte, estamos hablando viernes, ¿verdad? Después de las 10 de la noche, heridos, precisamente porque detuvieron a un joven que pretendía asesinar al chofer de un bus, ¿verdad? Y ahí está, yo digo, eso no es porque las maras se juntan y tengan una estrategia para desestabilizar al gobierno. No es así. O sea, tampoco no. Pero lo que sí sucede es que en el área legal es, si ellos saben, por ejemplo, el presidente sabía, porque dice que los rumores son bien fundamentados, entonces tiene que denunciar. Él tiene que denunciar y tiene que decir quiénes son. Pero esto bajo el paraguas de seguridad nacional, ellos pueden aducir que están investigando, que siguen profundizando en quiénes son los autores de esta conspiración y no decirnos nunca nada. Pero si ya está bien fundamentado, ¿qué más tienen que hacer? Claro, si ya tienen bien fundamentado, quiere decir que tienen certeza. Ajá, que tienen certeza. Hay que denunciar. Y tal vez yo aquí, como José Carlos, discrepo en el punto que bajó su popularidad. De hecho, ya estaba baja. Y es por eso que en el tema político es cuando hay una debilidad, entonces la primera tentación es salir de víctimas, es salir a decir pobres. Así le pasó también a Peña Nieto y así le pasó también a otro en Perú, y así yo lo que sí observo es que el capital la político misma salió que diciendo, tenía el presidente políticamente. Morales, que entró, nosotros vivimos eso, ¿no? Esto es lo que nos lo tuvimos acá como presidente Todavía electo. no era presidente. Todavía no, era presidente electo. Una popularidad altísima, tal vez un 70% de aprobación. Lo tratamos no tan bien, o como solemos a veces preguntar acá, sin filtro las cosas, y la población pues tuvo una reacción contra nosotros. Entonces eso te daba un índice de que había una percepción favorable al presidente, pero el presidente se consumió ese capital político de forma acelerada desde el primer día, cuando tenía los problemas de los gabinetes, en los problemas con la medicina vencida de la donación, todo se vino abajo, y yo creo que ahora el papel de víctima no sé si puede durarle 3 años. No, al contrario, creo Hay que cambiar eso. Lo único que acelera es o intensifica es esa pérdida de credibilidad que tiene frente a la ciudadanía. Y hay algunos elementos para poder entender
cómo el presidente entró con un alto nivel de aprobación y lo tenemos en este momento a 1 año y 3 meses en bajos niveles de popularidad. Y son al menos algunas variables bastante sencillas. En principio, él entra en un contexto político bastante complejo. Había muchas demandas, había muchas expectativas, y el problema de esos contextos, cuando tenemos gobiernos débiles, principalmente gobiernos sin un respaldo político partidario y sin una conducción, ni tampoco cuadros que logren poder atender y responder principalmente a esas demandas y a esas altas expectativas, lo que se genera son escenarios de insatisfacción. Y en este momento tenemos altos escenarios de insatisfacción porque el gobierno no tuvo la capacidad, en este caso, de responder a todas esas demandas acumuladas, no solo de lo sucedido en el 2015, sino algunas demandas acumuladas históricamente y que tampoco hasta el momento, pues hay luces de que pueda atenderlo en lo que le resta de su mandato. Entonces, esa estrategia de victimización no puede durar. Primero, no le dura, y el efecto que desde mi perspectiva tiene en el inmediato plazo es continuar o acelerar ese proceso de desgaste de la imagen. ¿Por qué? Porque la gente no le cree. Y si no le al cree contrario, a este nuevo actor político, lo ve ¿qué como, le queda? Lo ve como excusas y lo ve como justificaciones frente a la incapacidad que tiene por hacer. Bueno, yo creo que sí hay que anotar que John Maxwell no va a ayudar al presidente. Es que, mira Jimmy, ¿verdad? Sí, era un poquito de pop, psicología pop ahí con John Maxwell, ¿verdad? Pero eso no te va a ayudar a gobernar. Menos después de estas declaraciones de esta naturaleza. Eso de John Maxwell no ayuda a que las calificadoras pues nos vean diferente, a por lo menos a que cuestionen, mire, y eso de golpe de Estado, ¿qué es? No lo habíamos escuchado en años. Esas cosas no entiendo. Además, no creo que sea en la construcción de un mejor gobierno que esté precisamente ahora ya buscando ayuda de gurús no sé de qué nivel, pero por lo menos de los que hacen un gran tránsito en la capital, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, ahí yo creo que tienen que regresar, porque debilitó no solamente la presidencia en términos institucionales, sino que debilitó también a sus ministros. Así es. Y si antes tenían miedo de firmar, ahora tienen más miedo de firmar. Y si el caso hipotético, pensamos en que sí se da un golpe de Estado, yo no sé quién lo daría, que estoy seguro que no es el ejército. El ejército no solamente no está en la línea y la educación no ha llegado por esa línea, sino que está muy débil también. Y no es lo que se está pensando ni en el ejército, esos serían otros grupos en todo caso, ¿verdad? Pero, digamos, en caso se da, ¿en qué papel quedan todos los ministros y todos los directores? De hecho, uno de los pensamientos de muchos de los ministros, yo creo que debería ser, ¿no será tiempo de zafarse, señores ministros? Se está poniendo retro el presidente Jimmy Morales con esto de las ideas de los golpes de Estado. Bueno, vamos a una pausa. La etiqueta SF, Secreto de Estado. Hacemos una invitación también a todas las personas que nos siguen en Facebook Live para que se mantengan en sintonía. Esto es Sin Filtro. Volvemos luego de la pausa.